Buenas tardes, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a una transmisión más del canal de YouTube de Real Estelí. Esta tarde nos hemos trasladado hasta el municipio de Tipitapa para compartir con todos ustedes el partido de ida de la final de la categoría U17 Real Estelí frente a Tipitapa en el Campeonato Nacional de Categorías Menores. En este momento vemos el protocolo de inicio de este desafío, partido que se está llevando a cabo en el municipio de Tipitapa. Es el juego de ida y ambos clubes buscan el campeonato para ganarse el derecho de representar a Nicaragua en el torneo interclubes de UNCAF de la categoría, donde el Tren del Norte precisamente es subcampeón después de haber llegado a la final en la edición del año pasado celebrada en Choluteca, Honduras. A nombre de la Junta Directiva del Tren del Norte, la Dirección de Comunicación, agradecemos su presencia en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que se queden con nosotros, que no cambien la sintonía, no despeguen la señal y disfruten de este partido. Me acompaña Gabriel Valerio. Adelante, Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué esperamos de este partido? Sí, buenas tardes, Frederick, familia que nos siguen a través de nuestra transmisión. Es un partido muy interesante porque recordemos que Tipitapa para el Real Estelí se ha tornado un rival bastante difícil. Así lo demostraron en la fase de grupo, partidos muy sólidos, partidos muy friccionados de ida y vuelta, en donde el equipo de Tipitapa fue el que sacó los mejores resultados. Pero bueno, aquí la historia es otra. Ya sabemos que aquí juega un papel importante no solo la localidad, sino también la experiencia que tienen los jugadores en esta instancia. Y en el caso de Real Estelí, pues que ya ha viajado a otros países, creo que le sacará provecho a esto, pero no tengo la menor duda que va a ser un partido muy friccionado. Ahí vemos a los muchachos categoría U17 que recordemos que vienen de dejar en el camino al equipo del Managua Fútbol Club con victorias contundentes tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Y por supuesto hay que destacar la presencia de jugadores bastante llamativos como el tridente ofensivo compuesto por Roger Gómez, Ocknar Rodríguez y Keylon Batis. De hecho, estos tres jugadores se van a reportar esta semana a la concentración de la selección nacional U16 que se alista y se prepara para un microciclo de trabajo pensando en los futuros torneos de esta categoría. Y hay que mencionar que este Campeonato Nacional de Categorías Menores ha servido como vitrina, como ventana y proyección para que estos jugadores puedan ir integrando en el futuro a las distintas selecciones nacionales. Listo el protocolo de inicio. Vemos en un lado la bandera de Nicaragua, preciosa bandera azul y blanco, y en el otro costado está la bandera del municipio de Tipitapa que hoy alberga este desafío. Agradecemos por supuesto a todas las personas que hacen posible esta transmisión, las personas que están acá en Tipitapa apoyándonos y por supuesto a todos los fanáticos que siempre disfrutan de cada una de las transmisiones que hace el canal de YouTube de Real Estelí. Por supuesto, tenemos ya las alineaciones titulares para este desafío. Sí, precisamente el equipo del Real Estelí que juega como de visitante el día de hoy sale con Carlos Chavarría en la portería con el número 22, Pedro Torres con el 17, José Figueroa con el número 2, Luis Figueroa con el número 6, Gerald Rodríguez con el número 16, José Rivas con el número 15, Fredman Molina con el número 8, Roger Gómez con el número 10, Josué Castro con el número 18, Keylon Batis con el número 14 y Ocknar Rodríguez con el número 9. Mientras que el equipo de Tipitapa, que usted lo ve en sus pantallas, en el costado izquierdo sale con Hugo Cruz en la portería con el número 1, Marvin Flores con el número 5, Kevin Zamora con el número 2, Steven Bermúdez con el número 16, Johnny Castillo con el número 3, Wilson Tenorio con el número 17, Adolfo Orozco con el número 20, Brian Tenorio con el número 12, Joelvin Murillo con el número 6, Yasser Castillo con el número 14 y José Hernández con el número 10. Ese es el 11 titular del equipo de Tipitapa, que con un uniforme muy peculiar, colores atractivos, Frederick. Sí, color morado y gris, por así decirlo, la combinación y los calcetines blancos. Es el equipo de Tipitapa que hoy, por supuesto, busca resaltar en este certamen. No es que no lo haya hecho, llegó a la final, ese es un mérito para ellos por supuesto, pero también trata de quedarse con el título porque las aspiraciones de estos muchachos siguen siendo proyectarse, más allá de conseguir el título, más allá de conseguir la representación de Nicaragua en este campeonato interclubes de UNCAF que se hace en la categoría 17. Estos muchachos buscan mostrarse. Por lo menos el caso de Tipitapa, que no tiene equipo en Liga Primera, estos muchachos tratarán de mostrarse también a los diferentes clubes para integrar el equipo juvenil U20
o por qué no pensar también en llegar a hacer pruebas para el equipo mayor. Tipitapa tiene una franquicia de fútbol, pero no está en el máximo nivel de nuestro balompié, y esta es una buena oportunidad, es una buena vitrina para estos muchachos. Hay que destacar que el equipo del Real Estelí U17 es dirigido por el profesor Sergio Iván Rodríguez Vilches, el técnico del Tren del Norte, que ha mostrado una mejoría increíble en el rendimiento del equipo, ha venido de menos a más, ha desarrollado por supuesto las virtudes de cada uno de los muchachos y también ha optimizado el rendimiento de ellos dentro de la cancha. Han sido charlas intensas, muy intensas, explicaciones tácticas, la instrucción también disciplinaria. Y cuando hablamos de disciplina, no estamos refiriéndonos al comportamiento, sino que estamos haciendo énfasis en la capacidad que tengan los muchachos de ajustarse y acatar cada uno de los movimientos tácticos colectivos e individuales que se trabajan en la semana y que tienen que ser puestos en práctica durante el desafío. Un trabajo intenso del profesor Sergio Iván Rodríguez que a mi parecer, a mi criterio, tiene mucho mérito en la consecución del pase a la final de este equipo U17. Así que estamos ya por arrancar el desafío, está la terna arbitral en sus pantallas en estos momentos y ahora Real Estelí U17 que está posando para la fotografía. Estamos acá en el municipio de Tipitapa, listos y preparados para llevarles este duelo. ¿Algún comentario antes de arrancar el partido? Sí, quiero agregar que es muy importante la afición que ha llegado a disfrutar de este partido de la gran final. Podemos observar de fondo, ustedes en su pantalla, la cantidad de personas que han venido a disfrutar de este partido, que obviamente es muy atractivo por ser la final y no solo por eso, sino también porque te da boletos a competencia internacional. Vemos a ambos capitanes en estos momentos, ya el árbitro central pues dando las indicaciones necesarias previo al arranque de este encuentro. El partido de vuelta será en el Estadio Independencia el próximo fin de semana. Estaremos confirmando hora y día también, porque puede ser el sábado, puede ser el día domingo, pero eso lo terminará definiendo la Federación Nicaragüense de Fútbol, quienes son que lideran y coordinan estas categorías menores. Recalcar que en la categoría U15 o U13, mejor dicho, que estuvo también el partido de ida de la gran final, bueno, obtuvo un resultado negativo, cayó 1-0 entre los caciques de Diriangén, pero lo hicieron muy bien los muchachos y se están preparando para el partido de vuelta que será el fin de semana en busca de remontar y conseguir el triunfo. Vemos la plegaria del equipo del Real Estelí al creador, por supuesto que sin él no fuera posible nada, y los muchachos también esto se le inculca dentro de la institución del Tren del Norte. Y bueno, ya estamos listos y preparados para este desafío, señoras y señores, aquí en el campo de la Villa, en Tipitapa. Usted lo disfruta a través del canal de YouTube de Real Estelí. Posiblemente el próximo domingo vaya a ser la final de vuelta de este desafío, o de esta llave, mejor dicho, que el Estadio Independencia, donde nuestro equipo U17 buscará la clasificación al torneo Interclubes UNCAF de la categoría. Estamos listos y preparados para este duelo. Recuerde que esta transmisión usted la tiene que compartir en sus redes sociales para que sus contactos sepan que usted está disfrutando de este gran enfrentamiento deportivo. Ya mencionábamos en este primer tiempo, Real Estelí atacará de izquierda a derecha en sus pantallas con uniforme rojo y blanco, mientras que el equipo de Tipitapa lo hará en sentido contrario, vestimenta gris y morado, de derecha a izquierda en la pantalla de su dispositivo tecnológico. ¿Algún comentario final antes del partido, mi estimado Gabriel? Va a jugar un papel muy importante el terreno de juego, porque bueno, las condiciones están muy acostumbradas. El equipo de Tipitapa obviamente juega como local. Cuando aquí arranque el encuentro comenzó a rodar el balón como rueda el mundo, y es Real Estelí que va hacia adelante. La saga defensiva despeja el balón. Y bueno, presiento que va a ser un partido de ida y vuelta, y va a salir a flote el equipo que cometa menos errores, principalmente en la saga defensiva, porque sabemos que son las instancias en donde no tenés que cometer errores, porque un cara a cara que deja a un rival pues termina pasando factura. Balón por elevación, ahí está el despeje defensivo, mandando el balón por un costado, la pelea Omnar por parte del equipo del Real Estelí, pero también llegaba a pelearla Adolfo Orozco del equipo de Tipitapa. El balón se fue por un costado, saque de banda. Ahí vemos en el fondo al Pando Rodríguez, conocido así en el fútbol del Tren del Norte, en el fútbol nacional también estuvo dirigiendo al equipo mayor. Va a salir con balón dominado el equipo de Tipitapa por elevación, buscando 3/4 de cancha. Ahí está la cabeza defensiva de Luis Figueroa, alejando el peligro. Poco a poco se han venido creando muchos espacios también de campos deportivos, con el objetivo de que los muchachos vayan en crecimiento. Hay muchos municipios donde se crean ligas
infantiles. Y quiero destacar que en Tipitapa hay un torneo que se llama el Mundialito, que lo organiza el alcalde de esa localidad. Y bueno, son equipos representantes de los equipos de las selecciones, mejor dicho, que participan en el Mundial de Fútbol, y es una algarabía impresionante cuando se realiza este evento. Sí, por supuesto que sí, y mucha asistencia de la gente también. Hay que mencionar que, bueno, ya entrando en materia de este partido, no solo el terreno de juego va a entrar va a ser factor clave para este desafío, sino también la cuestión climática. Recordemos, acá en Tipitapa mucha humedad por las cercanías con el lago Solotlán y también con el lago Cocibolca, mucho calor, y sabemos que de Estelí, donde nos hemos movilizado para acá, Tipitapa, es un clima bastante fresco, y eso también puede pasar factura para los jugadores. Hay tiro libre a favor del Tren del Norte. Precisamente se va a venir el Tren del Norte. Está Keylon Batis, de los más destacados del equipo rojiblanco. También aparece otro jugador, ambos pidiendo el balón. Ya está acomodada la barrera, alrededor de 4-5 que están cerca de la barrera. Se viene el tiro libre a un lado de la cabaña que defiende el guardameta Hugo Cruz. Llevaba potencia, buscaba el poste izquierdo. Muy bien ejecutado el tiro libre, sin embargo faltó un poco de dirección porque la potencia y la precisión era muy buena. Balón por elevación, 3/4 de cancha, el cabezazo defensivo. La recuperó el equipo de Tipitapa por el costado izquierdo. A través de Tenorio. Va hacia adelante el equipo local. Llegó la marcación de manera inmediata. Y aquí se vienen por el costado izquierdo, se viene el servicio rasante. Se da la media vuelta, le puede pegar. Llegó rápida la marcación, sí, de los defensores. El balón queda suelto, el disparo de derecha. Reaccionó muy bien el guardameta. Ahí en el fondo, Carlos Chavarría manteniendo en cero su arco. Y por supuesto hay que mencionar que va a entrar en juego también la condición física que puedan mostrar estos jugadores. Por lo menos en el inicio del desafío es el equipo de Tipitapa que se muestra más agresivo. Y cuando hablo de agresividad no me refiero a entradas fuertes, no, me refiero a llegar a presionar en zona alta, a buscar llegar a la portería rival desde el inicio del partido. No hay un tiempo, por así decirlo, de estudio del rival, ver qué ofrece el rival, ver cuál es la táctica que ejerce el rival. Esta tarde simplemente van al ataque, buscan el gol, y eso va a generar un desgaste físico de mantenerse el ritmo de juego del equipo de Tipitapa. Veremos en qué desemboca todo esto en el transcurso del partido. Bueno, de fondo en las imágenes mirábamos también la barra del equipo del Real Estelí que ha llegado o que ha venido aquí al estadio de Tipitapa, a este campo de fútbol, para apoyar a la categoría 17, que ya Frederick lo mencionaba en el inicio de la transmisión. Ha estado ya en torneos internacionales haciendo un gran trabajo. Balón disputado a 3/4 de cancha y está Keylon, la pelea muy bien por elevación. Llegó el cabezazo, balón hacia adelante, el trazo, se puede venir el primero para Tipitapa y salió muy bien el guardameta a despejar cualquier peligro y no dejar dudas de sus cualidades. Salió muy bien a despejar el balón Carlos Chavarría cuando buscaba la proyección José Hernández por parte del equipo de Tipitapa. Balón por un costado. Este es el canal de YouTube del Real Estelí. Muchísimas gracias por estar en sintonía nuestra. El equipo mayor consiguió victoria contundente ayer, 5-1 ante la Franja Roja del Chinandega. No desentonó, va agarrando confianza y recuperando el ritmo ganador mostrado en el arranque del torneo Clausura. La final, partido de ida, categoría U17. Se va a venir el tiro libre que le pertenece al equipo de Tipitapa. Por elevación el balón buscando el área, salió con los puños el guardameta. El disparo desde larga distancia. Pegó en el poste para suerte del equipo del Real Estelí. Era buena la intención, le pegaba de los 3/4 de cancha, me parece que era Tenorio. Y como el guardameta había salido con los puños, no había nadie en la portería, pero se terminó estrellando en el poste derecho. Y es lo que te mencionaba al inicio del desafío, la agresividad
con la que ha salido el equipo de Tipitapa empieza a surtir efecto. Pero ojo, que porque el balón haya pegado en el poste y hayan tenido una oportunidad de peligro, no significa que van a seguir desbordados a la ofensiva, porque esta es una alarma, esta es una alerta para el equipo del Real Estelí, que tiene que ajustar su circuito de juego, tiene que ajustar su sistema táctico, no lo esté ejerciendo de manera correcta o esté ejerciendo un sistema táctico que está dando muchos beneficios, mucho espacio y mucha ventaja al equipo de Tipitapa. Tienen que poner orden, tranquilizar las cosas, mejorar los movimientos colectivos y también el marcaje individual. Ojo, que la cosa puede seguir igual para Tipitapa o puede incluso ponerse cuesta arriba para el equipo local, porque Real Estelí con esto seguramente va a modificar sus movimientos y va a empezar a mejorar poco a poco. Atención al cobro. Aquí se viene el tiro libre, el cabezazo defensivo. Ya rechazó la zona defensiva del Tren. Sin embargo, el balón la va a recuperar Tipitapa por un costado, 3/4 de cancha. El equipo de Tipitapa jugando en casa es muy peligroso, conoce muy bien el campo. Su afición juega un factor muy importante porque es el jugador número 12 dentro de la cancha. Y eso provoca también que el equipo rival como que te desconcentra un poco, estar escuchando la barra contraria. Pero bueno, el equipo del Tren aquí tiene que pararse duro. Se viene el servicio, el centro demasiado largo, sin intención alguna el servicio porque se fue por la última línea. Va a ser saque de puerta a favor del equipo de Tipitapa. Hay una canción, Freddy, muy peculiar. ¿Sí? Tipitapa, Tipitapa, Tipitapa. Ah, sí, de un grupo musical que pone bastante ambiente, ¿no? En las fiestas. Sí, en las fiestas populares, Sí. tradicionales. Aquí en Todo Nicaragua, las fiestas patronales, así se le conoce. El balón por un costado. Ya la recuperó el Tren del Norte. Balón hacia adelante buscando a Keylon Batis. Sin embargo, está el despeje defensivo. Balón suelto. El guardameta la va a controlar con toda la tranquilidad del mundo. Ya tuvo par de intervenciones Carlos Chavarría. Una de ellas la más clara, cuando era un remate cerca del área pequeña y reaccionaba muy bien. Nuevamente el guardameta mandó balón por un costado. Ya la recuperó el jugador de Tipitapa. Aquí la va a ganar, sí, el equipo del Tren. Muy bien por el costado derecho. Balón hacia adelante. El que llegaba ahí a buscarle era José Rivas. Se viene el equipo del Tren. Ahí está Keylon. Tiene la marcación de 2-3. Tiene que compartir por el costado izquierdo. Balón filtrado por el punto ciego. Va a llegar la pierna defensiva. Pero muy correcta la pierna defensiva del jugador de Tipitapa. En el caso de Flores. Y es que manda acompañamiento hacia adelante. Y eso es muy importante, Freddy. ¿Por qué? Porque mira, no solo cuando sos defensor el chiste o la idea no es solo despejar el balón, sino también que si lo puedes hacer despejando y que sirva de pase también para uno de tus compañeros, va a ser de mucha ayuda en el caso como sucedió ahorita, en estos momentos. Así es, hay que tener criterio de juego. Hay que tener manera de tratar la pelota, salir jugando con balón dominado. Esa es una virtud que muchos entrenadores ponen atención a los defensores, principalmente a los centrales. Y es puntualmente por eso, porque buscan la manera que al despejar la pelota no se la entregues al rival. Simplemente mandes lejos el balón, pero tengas la posesión. Y normalmente se utiliza cuando tenés delanteros con mucha corpulencia, que sabes que el defensor puede despejar la pelota y el delantero la puede controlar con el pecho, resistir la marca 1, 2 o 3 segundos, pivotear con el enlace y de inmediato ganar la espalda a los defensores buscando cómo entrar al área. Son tácticas muy puntuales, muy básicas en el fútbol, están en el fundamento del balompié. Si dijéramos que el fútbol tiene un manual, estaría en la página 1. Ese sistema táctico que muchos clubes lo ponen en práctica. El disparo desde larga distancia pasó a un costado de la cabaña. Que defiende Hugo Cruz. Era con contundencia el disparo de pierna zurda. Después de que Keylon Batis daba el servicio de cabeza. Pero se terminó yendo a un costado. Ahora, ¿sí? Hay que aclarar una cosa. Estamos claros de que esta categoría 17 siguen siendo niños los protagonistas, siguen siendo niños los jugadores y estamos claros que todavía no tienen la fortaleza física para ejecutar al pie de la letra o al 100% este movimiento táctico que te indico, pero en su proporción, en su medida, en lo que es Keylon Batis y Ognar Rodríguez, tienen un biotipo bastante notable. Batis, por su genética, por así decirlo,
de la costa caribe de nuestro país, naturalmente es un atleta muy fuerte. Y Ogna Rodríguez, por la altura que tiene, también puede controlar el balón aéreo despejados por los defensores. No estoy diciendo que el profesor Sergio Iván Rodríguez utilice esta táctica o que la debe utilizar, pero sí se pone en manifiesto en repetidas ocasiones cuando los muchachos defensores despejan la pelota. Aquel cabezazo fue demasiado desviado, era muy bueno el centro, el servicio, entraban 3 del Real Estelí, pero no terminaron ejecutándolo muy bien. Presiona el Real Estelí, el que se mantiene el dominio del balón. Aquí va Ornar hacia adelante buscando acompañamiento. Estaba el defensor Kevin Zamora. Balón por elevación ahora buscando el despeje. Hacia adelante la va a pelear el jugador de Tipitapa. Tiene que salir el guardameta. Salió muy bien arriba. Reclamaba falta el equipo de Tipitapa, pero el central indica que no lo hay. Aquí está Keylon Batti, que bien bajó el balón. Tiene la marcación de 1. Va a buscar acompañamiento. No, le sacaron la número 5. Ahora va hacia adelante por el costado derecho el jugador de Tipitapa y lo derribaron. Le cometieron falta. Ahora hay que mencionar que hay mucho mérito para el equipo de Tipitapa por clasificar a la final y por estar peleando el título con Real Estelí. Hay una diferencia grande en cuanto a organizaciones de instituciones deportivas. De hecho, te mencionaba que Tipitapa tiene un equipo de fútbol, no está en Liga Primera, y Real Estelí ya sabemos el alcance y proyección que ha tenido en otras disciplinas como el baloncesto, el ciclismo, el fútbol femenil, las categorías menores y la academia, que es el punto al que quiero llegar. Estos muchachos de Real Estelí 17 tienen escuela, tienen instrucción científica del fútbol, han venido en un proceso evolutivo que les ha permitido crecer y mejorar en cuanto a sus virtudes dentro del terreno de juego. El equipo de Tipitapa es un equipo muy talentoso que a lo mejor no tiene la formación con la que cuentan los jugadores del Tren del Norte, y eso es lo que hace grandioso su mérito. No estoy diciendo que el Real Estelí no lo ha hecho bien, al contrario, lo ha hecho de una manera fenomenal porque el cierre de temporada regular que tuvo fue muy buena, con goleadas muy amplias, con resultados contundentes, y Tipitapa está logrando casi lo mismo sin tener una instrucción científica del fútbol. Esto debe ser una alerta para los clubes, darse cuenta de que en Tipitapa hay talento. Imagínate estos muchachos que harían con una buena instrucción desde niños, desde edades iniciales. Sí, precisamente porque pasó por equipos superiores que hasta tienen cantera. Aquí se viene el equipo de Tipitapa, qué buena la pierna defensiva. En el caso de Luis Figueroa, que mandó el balón por un costado, llegaba muy bien el equipo de Tipitapa. Sí, porque si lo podemos llamar así, y te lo digo pues porque uno viene de zonas también casi similares a Tipitapa, que son chavalos que rústicamente juegan el fútbol, o sea, nacen pateando un balón, que se van a perrerear en buen lenguaje nicaragüense, a la cancha, van en crecimiento, van en mejoramiento, y al final terminan conformando un buen equipo y haciendo uso de su individualidad. Entonces son formados rústicamente por ellos mismos. Hay en muchos lugares de nuestro país que se forman equipos para, bueno, metámonos en una liga y ahí van creciendo futbolísticamente. Entonces este equipo de Tipitapa sería aún más superior, más fuerte, si tuviera un poquito mayor de un cuerpo técnico pues que con mayor preparación, sin quitarles méritos a los que tiene actualmente, pero formación de entrenamientos con técnica y con grandes habilidades que se pueden venir mejorando y fortaleciendo. El disparo de zurda, y estaba el guardameta en la última instancia, embolsando muy bien el caso de Hugo Cruz. Sin anotaciones el encuentro. Se juega en Tipitapa, el partido de vuelta será en Estelí. El balón está dividido muy bien, la pierna defensiva hacia adelante por elevación de Johnny Castillo. Aquí se viene el Tren del Norte por el costado izquierdo, qué buena, y sí, a la finta le dejaban el cuerpo, sí. Y eso hay que mencionarlo también, Frederick. El equipo de Tipitapa es un equipo que juega bastante fuerte, bastante al físico, y eso le termina ayudando mucho, porque hemos visto otros equipos a lo largo de este torneo que por corpulencia el equipo del Tren pues se le hace un poco más fácil en cierta manera pasarse a los rivales. Pero aquí cuando tenés enfrente un equipo bastante rudo, fuerte, en corpulencia, también les termina ayudando. Sin duda, el detalle es que, recordemos, es muy arriesgado aplicar este tipo de estrategias, porque hay que tener una diferencia entre táctica y estrategia. La táctica son los movimientos individuales y colectivos que ordenadamente ejecutan los jugadores dentro del terreno de juego, y las estrategias son las distintas modalidades que los equipos buscan para sacar ventaja. Una estrategia, y te lo voy a poner sencillo. Táctica, te puedo mencionar
son los sistemas defensivos que tiene el equipo. Si tenés marca escalonada, tenés marca en línea, marcaje por bloques, marcaje individual, marcaje mixto, etc. Una estrategia es cuando el equipo está ganando por la mínima, estás en el minuto 92 y con un poquito de tiempo que se tome el portero para despejar la pelota, ya vas buscando cómo ganar el cronómetro. Esa es una estrategia. Y lo otro que te explicaba al inicio es una táctica. Entonces, la estrategia de jugar al fútbol fuerte, de jugar al fútbol rudo, es muy arriesgado porque en otras ocasiones podrías incluso estar arriesgándote a tarjetas rojas, expulsiones muy tempranas en el partido y dejar a tu equipo en desventaja. Por elevación, el balón en los 3/4 de cancha. Es retrocedido por parte de Tipitapa, que abren por el costado derecho. Ahí van a encontrar a Castillo. Castillo hace la bicicleta muy bien. Tiene la marcación de 2. Ahí entre ambos corrigieron muy bien y robaron el balón. Aquí se viene el Tren del Norte en contragolpe. Pasaba Bati por el costado izquierdo, pero antes llegó la cabeza defensiva. Balón por elevación. Hay falta, así lo señaló el árbitro central. Y usted puede observar allá en el fondo el gran número de aficionados que vino a disfrutar de este encuentro. Son 45 minutos cada tiempo que se van a jugar en esta categoría 17 con intervalos o con un intervalo de 15 minutos de descanso. El tiempo es el reglamentario que utiliza precisamente el reglamento de FIFA. Ya a 17 años estás con las condiciones mínimas para exigirte al máximo. Y se juega en los terrenos reglamentarios, por lo menos con las medidas mínimas que establece la FIFA. Por el costado izquierdo se puede venir el servicio. Muy bien la finta. Incursionaba. Había una pierna y se va a ir a tiro de esquina. Va a haber tiro de esquina a favor del equipo del Real Estelí. Aquí se va a venir el centro. Están 5 buscando cómo cabecear a favor del Tren. Sin anotaciones el encuentro. Hay un jugador caído por parte del equipo de Tipitapa que ya le van a brindar atención rápidamente. A la memoria, lo más inmediato que se viene al escuchar Real Estelí 17 es el golazo que nos regaló Ognar Rodríguez en el juego de vuelta de semifinales ante el Managua FC en el Estadio Independencia. Una obra de arte, un gol que puso en evidencia sus capacidades técnicas y que demuestra el futuro que tiene este jugador. Sí, va a venir el tiro de esquina. Se viene el centro, el cobro al primer poste. Ahí está la saga defensiva. Finalmente Taylor le terminó dando gol. ¡Gol de Keylon Batis! El balón quedaba suelto, le terminó dando y mandando al fondo de las redes. ¡Gol del equipo del Tren del Norte, que ya gana 1-0! Y Keylon Batis, te lo mencionaba al inicio, es parte del tridente ofensivo de este equipo junto a Roger Gómez y Ognar Rodríguez. Keylon Batis, uno de los jugadores de mayor experiencia y roce en este Real Estelí 17, y es uno de los que tiene mejores capacidades técnicas y físicas. Yo estoy seguro que Keylon Batis, al terminar este campeonato nacional de categorías menores, va a regresar al Real Estelí 20 y va a regresar de buena forma a ser titular y a ser incidente en el Tren del Norte. Se viene el cobro, el cabezazo es defensivo, alejando el peligro. Qué bien llega la corrección Keylon Batis hasta esa zona defensiva, precisamente parte de sus funciones. Aquí la controla Tipitapa por el costado derecho. Ya la termina despegando el equipo del Tren. Hay que mencionar que en este campo se permite el ingreso libre de todos los aficionados que quieran venir a disfrutar del partido. Hasta el momento se ha vivido un ambiente tranquilo, un ambiente calmo. Los fanáticos han mostrado mucho respeto a Real Estelí. Eso es lo bonito, ¿no? La masificación del fútbol, sobre todo en edades infantiles y juveniles. Ahí lo que significa Real Estelí como institución también. Recordemos la presencia en las 3 categorías. Además de eso, Real Estelí Ciclismo, Real Estelí Baloncesto y otros proyectos que se vienen en camino. Ya la controla el Tren, 3/4 de cancha. Se da muy bien la media vuelta. Busquen acompañamiento por la banda derecha. Ahí encontraron a Figueroa, que terminó perdiendo el balón, y es Tipitapa que busca salida por el centro del campo. Que bien, se quitaba uno, se quitaba el segundo. Balón adelantado por el carril derecho. Se puede venir el servicio, el servicio rasante. Anticipó el jugador de Tipitapa, pero le quedó muy suelto.
Intentaba detenerla y o controlarla con pierna derecha. El balón le quedó suelto y terminó embolsando. Gana el equipo del Real Estelí 1-0. Balón por elevación. El cabezazo es defensivo. Partido muy friccionado de ida y vuelta. Por supuesto, hoy 8 de marzo extendemos un saludo a todas las mujeres nicaragüenses. Recordemos que el 8 de marzo se ha designado como el Día Internacional de la Mujer. Una historia bastante trágica, por así decirlo, detrás de este día conmemorativo, que vale la pena mencionarlo. Un grupo de trabajadoras de una maquila de Estados Unidos, exactamente en Nueva York, salieron a protestar en contra de la explotación laboral por la que sufrían de parte de su patrón, por así mencionarlo, y muchas de ellas murieron calcinadas incluso en un acto de crueldad contra estas mujeres que solamente buscaban sus derechos. Hoy, en el pleno año 2020, en el propio arco de esta evolución tecnológica, social, económica que vivimos, las mujeres hoy por lo menos podemos decir que tienen las mismas oportunidades de trabajo que los varones en todos los espacios, en deporte, en cultura, en arte, en el aspecto laboral. Y qué bonito que las mujeres tengan protagonismo, porque de hecho la cuna de la vida es una mujer. Todos los seres humanos nacimos de una mujer y todos los varones nos casamos con una mujer, y todos los varones que tenemos hijas, y me incluyo, tratamos de cuidar siempre a nuestras niñas también. Entonces extendemos el saludo a todas las mujeres nicaragüenses y esperamos que se siga manteniendo ese espacio para ellas, respetarlas en todo momento, y también hacer una invitación a todos los varones y también a las mujeres que mantengamos el respeto hacia el sexo femenino de nuestra raza humana, respetarlas y sobre todo evitar esas situaciones tan trágicas que se viven de vez en cuando hay mujeres que no reciben el respeto que merecen de parte tanto de varones como a veces de las mismas mujeres. Así que el saludo para todas, para todos, para los miembros de nuestras familias, de todo el trabajo, de todos los trabajadores del área de comunicación, incluso todos los colaboradores de Real Estelí, y también todos los jugadores de nuestras categorías, y en especial a las integrantes del Real Estelí femenil también. Precisamente que las muchachas ya tuvieron su primer partido de pretemporada, consiguieron una gran victoria contra el equipo del Managua y se preparan para el arranque del torneo de clausura, que por supuesto ahí estaremos llevándole detalle a detalle, minuto a minutos, la participación de las mujeres en el deporte, en este caso con el Real Estelí. Se detuvo el encuentro momentos por el golpe o la contundencia con el que el balón se estrelló en el jugador del equipo de Tipitapa, en el caso de Castillo, pero ya le brindaron atención médica y aquí se va a reanudar el encuentro. 1-0 el marcador, lo gana el equipo del Tren del Norte. Juego limpio aplicaron. Ya tiene el balón el guardameta. En el caso de Hugo Cruz, mandó por el costado izquierdo, llegó rápida la marcación de Ognar, también de Keylon Batis. El balón lo mandaron por elevación por el carril derecho. Tipitapa busca apertura por ambas bandas. No ha podido, sí, en el inicio del partido logró llegar con mucha contundencia. Sin embargo, reaccionó muy bien el guardameta. Aquí se viene en contragolpe el equipo de Tipitapa. Abren por la banda derecha. Iban a encontrar a Jorvin Murillo. Murillo va hacia adelante con balón dominado y finalmente se terminó yendo por un costado a favor del equipo de local, el equipo de Tipitapa, que busca cómo meterle servicio. Se viene el centro, el cabezazo defensivo. El Tren se viene en contragolpe por el costado izquierdo. Le entregaron mal, le entregaba mal ahí el jugador José Figueroa. Ya la recuperó el equipo de Tipitapa, pero qué bien se replega a la zona defensiva el equipo de Real Estelí, y eso hay que destacarlo. Porque recordemos que es un equipo, el Real Estelí, que tiene un muy buen mediocampo, que permite aportar en los relevos. Por elevación se viene Keylon, le dio de cabeza, el cabezazo ahora defensivo, que se va por un costado, pero antes habían decretado la falta cuando Keylon ganaba muy bien en altura al guardameta de Tipitapa, Hugo Cruz. Sin duda la falta creo que es evidente, la carga de Keylon sobre el portero. Realmente Keylon busca la pelota, no hace contacto con el esférico y termina chocando con el portero. Creo que la falta es clarísima, no hay manera de discutir eso.
y el árbitro central la sanciona de inmediato. Se salva el equipo de Tipitapa. Real Estelí está ganando 1-0, está presionando, busca el segundo, sabe que está jugando de visita y que eso le obliga a conseguir un resultado positivo. El resultado positivo es sumar puntos, no perder, por lo menos empatar o sacar el triunfo y cerrar la llave en casa para buscar el título. Te cuento de nuestras distintas franquicias deportivas. Real Estelí Baloncesto el sábado derrotó 98-69 el equipo representativo del Rama en la jornada 7 del torneo Carlos Ulloa in Memoriam. Seguimos en los primeros puestos y hoy domingo, de hecho, ya están jugando los muchachos en Rivas el partido correspondiente a la fecha 8 del certamen. Por elevación, el balón se viene el Tren del Norte, la Keylon que la mandaba de cabeza, pero no encontró a nadie. Sí llegó el defensor Steven Bermúdez del equipo de Tipitapa, que mandó trazo hacia adelante y este se fue por un costado. El saque de banda va a ser a favor del equipo del Tren. 1-0 el marcador. Quien hizo el gol fue Keylon Batis. Sigue llegando más afición aquí a Tipitapa. Poco a poco llegan más mujeres, más niños, varones, adultos mayores a disfrutar del fútbol, porque el fútbol es para todos, es como el Tren que está en todas partes. Saque de banda a favor del equipo del Tren. Por ese costado se encuentra Roger Gómez. Ya compartió con su compañero Ogna Rodríguez, pero se fue por un costado del balón y va a ser saque de banda nuevamente. Ahora, aquí ya la fricción del juego ha disminuido un poco, ya no hay llegada de mucha claridad a los arcos rivales. La única después del gol de Keylon Batis precisamente fue la llegada de Batis por elevación, que le terminó cometiendo falta al arquero. Aquí sale el arquero, salió un poco mal, pero el balón se termina yendo por un costado, por la última línea, y ya con calma el guardameta Hugo Cruz va a acomodarle el balón a su compañero, en el caso de Kevin Zamora, para que mande por elevación. Así lo hizo. El trazo hacia adelante, se va a venir en velocidad y salió bien el guardameta. Ahora, creo que el guardameta ha estado muy atento en muchas ocasiones. En alguna de ellas disparos de cerca que termina resolviendo muy bien, pero en otras salir en el momento oportuno y adecuado, porque es muy importante, porque si vos salís o te adelantás mucho, es peligroso. Si te tardás mucho también, porque te pueden ganar en velocidad. Pero aquí el muchacho Carlos Chavarría ha hecho muy bien el trabajo en 3-4 ocasiones. Sí, es parte de la instrucción que tienen los jugadores. Y cuando te hablo de instrucción es el conocimiento y la preparación con la que cuentan para realizar muy bien su trabajo. Recordemos que cada uno de los jugadores tiene una labor dentro de la cancha. Cuando su equipo tiene la pelota es una función, y cuando el equipo no tiene la pelota ejecutan otro tipo de trabajos, y es más que todo ponerlas en práctica al pie de la letra, como lo indica el director técnico. Y eso es importante porque demuestra la formación y la seriedad con la que los muchachos están tomando este proceso evolutivo como futbolistas, para tratar de convertirse en jugadores de alto rendimiento en un futuro cercano. Aquí el saque le va a pertenecer al equipo de Tipitapa. Va a ser saque de puerta después de un trazo que mandaban por el costado derecho los del Tren. Por el costado izquierdo, aquí sale el equipo de Tipitapa. Lo hace a través de Marvin Flores. Se quitó bien la marca, va hacia adelante, balón filtrado, pero está bien replegada la zona defensiva, que aquí se terminaba equivocando. Se viene el equipo de Tipitapa y nuevamente salió el guardameta, que ha tenido mucho movimiento en este primer tiempo del encuentro de la gran final categoría U17. El Real Estelí lo gana 1-0. Por elevación el balón, 3/4 de cancha, y se levanta Keylon Batis entre dos. La ganó por elevación. Se viene la apertura por el costado derecho. Aquí va a llegar Ogna Rodríguez. Puede meter el servicio ante la pierna defensiva y el balón se va a tiro de esquina. Ahí vemos a un costado de la pantalla al Pando Rodríguez, Sergio Rodríguez, director técnico del equipo rojiblanco, que está ganando 1-0. Estos torneos internacionales a los cuales ha ido el Tren del Norte se realizan a mediados de año prácticamente. Ya en el segundo semestre. En el segundo semestre del año, precisamente así es. Y ya veremos este año Real Estelí con el objetivo de conseguir la clasificación. Ya veremos cuál será la sede de ese campeonato 17 interclubes de UNCAF. Y por supuesto,
El cabezazo por encima de la cabaña. Llegada nuevamente aéreo. Y por supuesto, ahí estaremos con todos los detalles de Real Estelí, como estuvimos el año pasado también en Choluteca, Honduras. Qué bien, sigue dominando aéreamente el juego el equipo del Real Estelí. Y es que este tipo de campo no te permite jugar muy rasante con toque de pelota, sino que las jugadas de elevación son como la más fácil de ejecutar por las condiciones del terreno de juego. Pero para bien del equipo del Tren del Norte, estas jugadas de elevación le han sido de mucha ayuda. El despeje hacia adelante. Ahora Keylon de cabeza buscando proyección. El balón está suelto. Aquí está Ognar. La llegó a ganar, sí, el jugador de Tipitapa. Ahora es Tipitapa que se viene y busca el contragolpe. Pero cierran los espacios 2, 3, 4 defensores de manera casi inmediata. Keylon Bati se multiplica en la cancha. Lo mirábamos hace pocos minutos en la zona defensiva y ahorita ya en el ataque. Le terminaron ganando el balón. Se viene Tipitapa. Me acuerdo de la música, es que es inevitable cuando uno dice Tipitapa. La música muy alegre que se disfruta aquí en todos los rincones de Nicaragua, principalmente en las fiestas patronales, cuando se celebran a los santos, patronos de cada uno de los municipios. Aquí se va a venir el tiro libre, 3/4 de cancha. El balón le pertenece al equipo de Tipitapa, lo va a cobrar Brian Tenorio. Se coloca de pierna zurda. Se viene el centro. Sale el guardameta con seguridad arriba. Toma el balón con autoridad. Sabe que ahí esa zona es de él y no deja duda. Hay que mencionar, y mira lo llamativo y lo bonito de esto. Hay jugadores en este Real Estelí 17 que tienen edad para competir en el Real Estelí 15. Y aún así, los muchachos, a lo mejor, no es que se hayan saltado ese escalón, simplemente el estar en la categoría 15 no les va a permitir tener un nivel exigente de competencias y eso no va a influir ni va a favorecer su crecimiento como jugadores. Han hecho buen trabajo acá en el Real Estelí 17, de hecho están en la final, eso habla por sí solo. Y creo que la escogencia o la decisión del cuerpo técnico de traerlos a este equipo U17 fue la más indicada, porque están un paso adelantado de los demás rivales y eso prácticamente es la esencia de Real Estelí. Te lo resumo en eso, la esencia de la franquicia deportiva Real Estelí es estar un paso adelante de los demás, en administrativo, en comunicación, en cuestiones de dirección técnica, en cuestiones de estrategias de mercado, en cuestiones de alianzas comerciales. En todo, Real Estelí siempre va un paso adelante de los demás y esta es una pequeña prueba más de esta premisa que te estoy mencionando. Y ahora, a veces hay estos muchachos que no pueden viajar con el equipo a los torneos internacionales. ¿Por qué? Porque no han cumplido la edad. La edad mínima, porque hay torneos que te exigen edad mínima también, para evitar cualquier pero estos riesgo, muchachos ¿no? tienen las cualidades para representar al Real Estelí en esta categoría 17 y por eso lo están haciendo acá. Pero lamentablemente ya cuando hay torneos internacionales hay una edad mínima, entonces como algunos apenas tienen 15 años no son permitidos. Pero aquí por el costado izquierdo se va a venir el tiro libre a favor del equipo del Tren del Norte que está ganando 1-0. Partido de ida de la gran final de las categorías. Se viene el centro, o mejor dicho era disparo a un costado de la cabaña. Era un disparo a media altura buscando el poste derecho, pero solo terminó midiendo el guardameta. Se juega la primera parte de esta gran final. Partido de vuelta el próximo fin de semana. Y por supuesto esperen, ¿no? Ese partido de vuelta. Y esperamos todos que el partido de vuelta concluya con la coronación de Real Estelí. ¿Y en Estelí? En la Independencia, frente a todos sus aficionados, su familia, sus amigos, sus compañeros de la escuela, sus vecinos, toda la ciudad de Estelí. Sería interesante la programación que primero jueguen los de la U13 y posteriormente la U17 para la afición, ¿no? que se lo meren el Estadio de Independencia. Te repito, Real Estelí está un paso adelante de todo y vas a ver que así va a ser la programación.
te lo aseguro. Se va a venir el tiro de King al primer palo, el cabezazo. Había un desvío del mismo jugador del Real Estelí. El primero el cabezazo, después del desvío el jugador del Real Estelí que no permitió que el balón buscara la cabaña. Muy buena la técnica, así martillando hacia abajo. Por elevación, por el costado izquierdo, ahí está el cabezazo. Mandando el balón por un costado, va a ser saque de banda. Lo va a cobrar el equipo de Tipitapa. Por medio de Joelvin Murillo. O Joelvin Murillo. De ida y vuelta el partido se ha tornado más dividido en el centro del campo que en el área rival, tanto de Estelí como en el área rival de Tipitapa. Aquí van a amonestar al director técnico del equipo de Tipitapa por estar hablando de más, por estar reclamando cosas innecesarias y le mostraron el cartón amarillo. El primer amonestado del encuentro es el director técnico. Va un campo bastante libre en donde la afición, ya lo mencionábamos, en su momento te permite estar muy cerca de los jugadores y eso le mete cierta bulla también al encuentro, en el sentido de que cierto ánimo, no bulla, ánimo, mejor dicho. Y lo importante es que todo se ha mantenido en el margen del respeto hasta el momento. Y esperemos que así concluya el juego. Media altura del centro, el cabezazo. Es defensivo. Trazo hacia adelante, buscando a Keylon y el mismo Ondar Rodríguez. Allá va Ondar, meterle velocidad, casi se le anticipa al guardameta, que finalmente terminó resolviendo. Por la última línea se fue el balón, va a ser saque de puerta. A punto de finalizar la primera parte. Sí, estamos en la recta final ya de este primer tiempo. Les recordamos que esta categoría juega 2 tiempos de 45 minutos. Ya estamos en el último tramo de esta primera mitad. Real Estelí lo está ganando 1-0. Y ya el partido se ha puesto un poco más pasivo. El balón se está disputando mucho en las zonas ofensivas de cada uno de los conjuntos rivales, pero no han tenido la precisión para Real Estelí marcar el segundo y Tipitapa poner el empate. Y cuando te digo esto es porque han fabricado oportunidades de peligro, han llegado a la portería rival, pero el marcador sigue igual, 1-0. Siempre a favor del Tren del Norte, gracias a la anotación de Keylon Batis, bautizado por mi estimado Gabriel como Batigol, así mismo. Anotó Batigol, ya hizo un Batigol. Keylon Batis marcó el primero y creo que es un muchacho que lo vamos a ver su crecimiento, su desarrollo. Yo creo que ya en la próxima temporada va a estar, terminando este torneo, de inmediato creo que lo podemos ver en la categoría U20 nuevamente, sí, porque él ya fue parte, con más minutos. Fue parte de Real Estelí U20, pero como te mencionaba, el detalle de quemar etapas, de completar tu etapa en la que te corresponde, está sobrado, por así decirlo, como popularmente se menciona en el fútbol, está sobrado para la categoría U15, pero todavía no ajusta para la categoría U20 y el intervalo es la U17 y es ahí donde está rindiendo y está teniendo minutos de juego, se mantiene en ritmo, está siempre en cohesión con los compañeros dentro de la cancha. Eso favorece mucho su crecimiento. Balón filtrado por el costado izquierdo, llegó bien el cabezazo defensivo del central José Figueroa. La mandó por la última línea, va a ser saque de banda a favor de Tipitapa. Ya en el cierre de esta primera parte, 1-0 la gana el Tren. No terminó resolviendo, miren hasta dónde llegó Batis a apoyar la zona defensiva, trazo hacia adelante, balón filtrado, va el guardameta, sí salió correcto el guardameta con la pierna, alejando el peligro, la dejó con su compañero ahora Joelvin Murillo. Murillo va hacia adelante, pero llegó la marcación de Ondar Rodríguez, que terminó mandando el balón por un costado para que se vaya a saque de banda. El día miércoles, aquí se viene Tipitapa por el costado izquierdo, se viene el centro. Antes un desvío defensivo. El día miércoles será el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Primera, en donde el Real Estelí estará recibiendo el CS Municipal, transmisión. El día sábado el Clásico Nacional en Liga Primera, transmisión de la juvenil y también de la categoría mayor. Y por supuesto estaremos con estas categorías también menores. Balón por elevación, el cabezazo. A un lado de la cabaña, era buena la intención, pero finalmente no le dio con la dirección oportuna y correcta.
Y por fortuna para el Tren del Norte se mantiene en 1-0 en el marcador. Todavía está ganando el desafío. Ya estamos, como les mencionábamos anteriormente, en la recta final de este primer tiempo. Una primera mitad del desafío bastante agotadora para ambos equipos, hay que mencionarlo, porque Real Estelí está, por así decirlo, en condiciones que no acostumbra estar, condiciones climáticas y de juego, y Tipitapa ha sufrido la exigencia de partido que le ha plantado el Tren del Norte, porque es un partido de ir y venir, es un partido de oportunidades para ambos clubes y el desgaste físico, por supuesto, aumenta más. Qué buen el trazo aquí, pero cuando le pegaba era malo. Qué bien salió en contragolpe el equipo de Tipitapa. 3 toques y ya estaba en el área rival. Pero en la última instancia prefirieron buscar el disparo a marco y no seguir con la combinación. Y este se fue a tiro de esquina, porque hubo un desvío defensivo. Me parece que era Luis Figueroa el que llegaba ya a desviarla. Se viene el tiro de esquina. Este es el canal de YouTube Real Estelí. Se viene el centro, el cabezazo. Quedó suelto por el segundo poste, pero antes había falta. Llegaba a cabecear José Hernández, pero terminaba empujando al defensor del Real Estelí. Por ende, pitó la falta el árbitro central. Y en este partido el arbitraje ha estado muy eficiente, ha estado muy bien el árbitro. Creo que ha señalado las cosas que se han tenido que señalar. Y aquí hemos tratado de ser lo más objetivos posibles, porque hemos mencionado incluso la falta de Keylon Batis en el área chica, el portero rival. Era una falta clarísima que el árbitro sancionó. Y hemos visto que ha hecho un buen trabajo el central, que ha impartido o que está impartiendo justicia en este juego. Gana el Tren del Norte precisamente con gol de Batis. Keylon Batis. A un costado el balón. Ahí hay un video donde te presentan casi hasta el 2002-2004 los 500 mejores goles de la historia. Y en muchas ocasiones sale Batigol, que de ahí de los que están entre los mejores goles de la historia. Gabriel Omar Batistuta, el futbolista argentino, estrella de la Fiorentina en Italia, si la memoria no me falla, también del Parma en Italia, con la selección albiceleste también. Sí. Y bueno, ahora que ya nos cayó la referencia de Batis, Batistuta, Batigol, por ahí vamos. Así se va a venir el tiro de esquina. Por la banda derecha, bajó casi todo el equipo del Tren a defender. Ya pitó el central. Se va a venir el cobro. Pasado el cabezazo, buscando el poste contrario a un lado de la cabaña. Era buena la intención. Qué bien llegaba el jugador de Tipitapa cerrando el segundo poste. Ese centro le ganó a todos los defensores del Tren. Y el cabezazo buscaba el poste superior izquierdo, pero pasó cerca. Aquí, 3/4 de cancha, la controla Tipitapa, se viene en contragolpe, muy bien, se quitaba la marcación de 2, no, ya con el tercero no vas a poder en este tipo de campos, que las condiciones no son óptimas, porque hay muchos desniveles, algunos tiene, o algunas zonas tiene grama, otras no. Círculo central, la controla muy bien el jugador del Tren, puede buscar acompañamiento, ya lo encontró con Osna Rodríguez, le va a meter velocidad, pero antes hay falta. Dicen que fue deliberada la acción y por ende decretaron una falta. Categoría U17, partido de ida de la gran final. Real Estelí versus Tipitapa. El partido de vuelta será el próximo fin de semana. Aquí se va a venir el cobro. Hacia adelante, muy bien. Buscando a los linderos de los 16-50. No podía el delantero. Y el guardameta con toda calma la va a controlar. Recuerden compartir nuestras transmisiones. Y estar pendiente de cada una de las transmisiones que realiza Real Estelí. Cuando aquí señala el árbitro central que finaliza la primera parte. Victoria momentánea para el Tren del Norte, 1-0. Ha concluido la primera mitad del desafío. Creo un primer tiempo bastante movido para ambos clubes, de ir y venir. Y pues por supuesto
queda la satisfacción de que Real Estelí está ganando 1-0 y vamos a ver qué tanto efecto puede tener la charla técnica de los directores técnicos en el medio tiempo. Hacemos una pausa informativa, no despegue la señal. Volvemos con la segunda mitad del duelo. Buenas tardes, señoras y señores, estimados fanáticos, queridos cibernautas, gracias por continuar en sintonía de esta transmisión especial que hacemos a través de nuestro canal de YouTube. Es el juego de ida de la final, Campeonato Nacional de Categorías Menores, en este caso el Casillero U17, enfrentándose al conjunto de Tipitapa en este municipio del departamento capital de nuestro país. El partido está 1-0, gana el Tren del Norte, anotación de Keylon Batis, y en este segundo tiempo el equipo de Real Estelí va a atacar de derecha a izquierda en sus pantallas, uniforme rojo y blanco, en sentido contrario y con vestimenta morado y gris lo hará el conjunto de Tipitapa. Agradecemos su atención a nombre de la Junta Directiva del equipo, la Dirección de Comunicación, mi compañero Gabriel Valerio, que está en el relato de este juego, quienes habla Frederick Ramos. Valerio, buenas tardes, a punto de arrancar el segundo tiempo. Sí, muy buenas tardes nuevamente, fanáticos que nos siguen. Frederick, por supuesto un partido que se va a esperar similar a la primera parte, bien friccionado aquí. Ya comenzó a rodar el balón como red del mundo. Está dividido, presiona el equipo del Tren del Norte hacia adelante. Veo un poco mejor acomodado, sí, sus líneas del equipo de Tipitapa. Es cierto, está arrancando la segunda parte, pero de inicio ya se ve que bien están alineados los muchachos. Y el Real Estelí, como siempre, es una de sus cualidades. Balón por elevación hacia adelante a un lado de la cabaña que defiende el guardameta Hugo Cruz. El equipo del Real Estelí sale con su mismo 11 titular. En el caso de Carlos Chavarría en la portería, Gerald Rodríguez, Luis Figueroa, José Figueroa y Pedro Torres. José Rivas, Roger Gómez, Fredman Molina, Josué Castro, Keylon Batis y Ogna Rodríguez. Mientras que el equipo de Tipitapa con Hugo Cruz, Marvin Flores, Kevin Zamora, Johnny Castillo, Steven Bermúdez, Winston Tenorio, Adolfo Orozco, Brian Tenorio, Joelvin Murillo, Yasser Castillo y José Hernández. Balón hacia adelante, muy bien la cabeza defensiva. El trazo es por elevación, ahí está de nuevo la saga defensiva, el equipo de Tipitapa, que está perdiendo 1-0. El trazo hacia adelante, aquí sale en velocidad del equipo local. El cabezazo defensivo es muy flojo, pero va a llegar muy bien Ognar, el compañero, a apoyar la zona defensiva. Aquí se viene Gómez por el costado izquierdo. Entre dos le sacaron el balón. Antes sí se había ido por un costado, así lo señaló el asistente. Entretenido el encuentro aquí en Tipitapa, partido de ida y vuelta. Y con triunfo importante para el Tren del Norte, no solo por el gol de visitante, sino por lo que significa jugar en el estadio de Tipitapa. Un rival muy difícil, muy complicado, con un nivel de afición bastante exigente. Aquí se ve en el Tren del Norte, aunque ya estaba la saga defensiva respondiendo de manera oportuna. El balón está dividido, lo terminaban derribando el jugador del Tren, no hay falta, balón hacia adelante, se puede venir el Tren, pero se fue entre dos el balón y salió el guardameta. Va a influir mucho en este segundo tiempo la charla táctica y por supuesto las nuevas instrucciones de los respectivos directores técnicos a sus equipos durante el descanso. Y digo esto porque estamos claros de que a lo mejor los equipos están poniendo su máximo esfuerzo, pero no es lo mismo dar indicaciones de larga distancia, jugador por jugador, a tenerlos a todos ordenadamente en fila y poniendo atención al mismo tiempo. Sabemos la calidad del técnico Sergio Iván Rodríguez Vilches, que incluso llegó a ser campeón del máximo circuito de nuestro fútbol con el Tren del Norte. Veremos cómo se va a manifestar eso en estos muchachos de 17, porque en ocasiones el técnico puede dar las indicaciones que se correspondan, pero también los jugadores tienen que poner en práctica esas indicaciones del técnico. Está 1-0 el Real Estelí, hasta el momento está sacando un resultado favorable. Creo que incluso el empate también sería un resultado favorable para el equipo rojiblanco. Balón por elevación, aquí Tipitapa va hacia adelante, muy bien el despeje defensivo de el Tren del Norte, que ha lucido muy bien en la zona defensiva. Impresionante cómo poco a poco la gente viene llegando aquí a Tipitapa
Y por supuesto, la afición del Tren del Norte está invitada para el próximo fin de semana para ir a apoyar en las dos finales U13 y U17. Por elevación, el cabezazo defensivo se termina confundiendo, pero ya resolvieron y ahora va trazo hacia adelante buscando a Ognar. Ahí está Batis también. Llegó el cierre defensivo. Por elevación la mandó Kevin Zamora. Por un costado del balón ahora que le pertenece al Tren del Norte. El Tren del Norte, que en esta categoría vino de menos a más, logró clasificar en primer lugar, dejar en el camino al equipo capitalino, los Leones Azules del Managua, con marcador contundente 3-1, jugando de visitante. Y desde ahí había marcado prácticamente su clasificación y después terminó ganando 2-1. Global 5-2, no dejó duda en su clasificación a la gran final. Y Tipitapa pues también hizo un gran trabajo, siempre estuvo entre los primeros lugares de su grupo, en el caso del grupo B. Pasaba en falso el defensor, Batis la llegó a pelear, puede meter el servicio. Le quitaron el balón, sí, ahí entre dos jugadores. Partido que se ha tornado mucho de pelotazos ya en estos minutos de la segunda parte. Y por ende, Keylon Batis tiene que bajar hasta los 3/4 de cancha a recuperar el balón. Por la banda izquierda. Aquí se viene el club de Tipitapa. Murillo es quien controla. Busca acompañamiento. Prefiere hacerlo individual. Sin problema la marcación. Terminó mandando el balón a un costado. Va a ser saque de banda. Tipitapa que marcó un... Pensé que ibas a empezar a cantar la canción nuevamente. Tipitapa, Tipitapa, sí, Tipitapa. La entonación iba como que ibas a empezar la pista. Es que, bueno, me gusta ir mucho a los rodeos y por ahí suenan muchas de esas canciones. Y además se han vuelto muy famosos ese tipo de ritmo. Sí, claro. En Nicaragua hay muchas más que no las podemos decir. Si no, con gusto se las entonamos. Por el costado izquierdo se viene Gómez, le va a meter velocidad al asunto. Llegó la marcación de dos, se empujaron, ahí hubo manotazo. Va a llegar el central a llamarle la atención a ambos jugadores, porque aquí se empujaron, se jalonearon entre ambos. Obviamente el jugador del Tren iba hacia un costado. Amonestaron al jugador de Tipitapa y amonestaron al jugador del Tren. Y ahí se ven las reacciones del entrenador del equipo de Tipitapa. Aquí se va, ¿sí? Sí, por supuesto. Es un tema complicado este tipo de situaciones, porque recordemos que a veces ¿cómo te pudiera decir? Los futbolistas que todavía no tienen formado su carácter, hay que mencionar, menores de 17 años, son niños todavía, no han terminado de moldear su carácter, su criterio, tienden a perder el control rápidamente. Afortunadamente no pasó a más por acá y se sigue manteniendo la tranquilidad del partido. Recordemos que este juego, para masificar, para proyectar, para fortalecer las virtudes de los jugadores, sí es competitivo, obviamente, hay una clasificación internacional de por medio, pero creo que los muchachos tienen que también ir aprendiendo ese tipo de cosas, mantener su temperamento controlado para no ceder en situaciones que vayan a atentar contra la integridad del juego. Aquí se va a venir el saque de banda. Sí, precisamente. Recuerda, el próximo domingo, prácticamente el próximo fin de semana, seguramente el domingo va a ser el juego de vuelta de esta llave. Usted, por supuesto, lo tiene que esperar a través del canal de YouTube de Real Estelí. Acá le vamos a llevar todos los pormenores de ese desafío. 1-0 el encuentro, gana el equipo del Tren del Norte. Categoría 17, partido de ida de la gran final. Por el costado izquierdo. El balón se fue demasiado largo, va a ser saque de banda. Y el saque de banda le va a pertenecer al equipo de el Tren del Norte.
Balón disputado por ese costado. Hacia adelante el trazo. Ahí estaba el cierre defensivo. Qué bien la llega a pelear en el medio campo el defensor del Tren del Norte para evitar cualquier contragolpe, por cualquier jugada con balón dominado del equipo local. Aunque quise bien por el costado derecho. Qué bien llegó la marcación. Lo jalaron, le jalaron la calzoneta al jugador del Tren. No cantaron falta. Y ahora la domina el equipo tipitapeño por la banda derecha. Iba a meter el centro. Y el balón se fue por un costado. Va a ser saque de banda. Porque hubo un rechazo ahí del jugador del Tren del Norte. Me parece que era Pedro Torres. Sí, precisamente él fue. Aquí sin ningún fruto el saque de banda de Tipitapa. Un ambiente espectacular el que se disfruta aquí en Tipitapa. La música, la afición disfrutando, celebrando y cuestionando cada una de las jugadas. Se viene el Tren del Norte. Era Gómez. Pero llegaba ante oportuna la pierna defensiva. Aunque antes de eso había falta. Se va a venir una modificación. Va a entrar el número 3 del equipo del Real Estelí. Vamos a ver quién se va. Del campo se va el número 15, José Rivas. E incursionó con el número 3. Ya les digo de quién se trata. Owen Betancur. Por supuesto, un cambio, digamos, posición por posición. Recordemos que Rivas ejecuta labores defensivas sobre el terreno de juego. Está ganando 1-0, está de visita. Acá en este momento empieza a jugar mucho la condición física de los jugadores. Empieza a influir también el tema de el clima, la humedad y el terreno de juego y un sinnúmero de cosas que terminan mermando la condición física de los jugadores. Creo que el cambio es muy preciso de parte del técnico para preservar la ventaja, mantener el margen a favor en el marcador y por supuesto buscar el resultado positivo. Resultado positivo, entiéndase empate o victoria. Todo lo que pueda sumar puntos es un resultado positivo cuando se juega de visita. En casa obligatoriamente tiene que ser el triunfo. Así que veremos cómo resulta el Tren del Norte. Me parece que por acá también hay una modificación por parte del equipo de Tipitapa. El técnico local también está ejecutando sus respectivas modificaciones. Obviamente quiere ganar el juego porque sabe lo difícil que va a ser llegar a la independencia con un marcador no favorable para ellos. Demasiado pasado el tiro libre. No terminó aprovechando esa oportunidad de balón estacionado el equipo local. Y el saque de banda se va a venir a favor del Tren, que ya mandaron hacia adelante por el costado izquierdo. Que bien hace el individual. Encontró a Keylon Batis en acompañamiento, que le va a meter velocidad. Lo agarraron, lo empujaron, lo derribaron. Sí hay falta. Así lo decretó el árbitro central, que ya en el inicio hay un amonestado y el amonestado el director técnico del equipo de Tipitapa. Sí, cuidado a la segunda amonestación y lo expulsan y lo mandan fuera del banquillo después sin darle indicaciones a sus muchachos. Y no estaría el de vuelta. Y con el marcador en contra va a ser complicado. Bueno, creo que el ejemplo viene desde el técnico incluso. Los jugadores van a tomar mucho el ejemplo de su entrenador para mantenerse enfocados en el partido y no perder la cabeza. Aquí se va a venir el tiro libre a favor del equipo del Tren del Norte. Puede ser para el segundo. Se viene el cobro. Buscando el primer poste. Se fue demasiado largo. ¿Viste el efecto de la pelota? Sí, porque parecía que iba al centro y después agarró hacia el marco. O fue ilusión óptica desde el punto donde estamos acá nosotros. El mago lo hizo de nuevo. O fue cuestión del viento que está soplando fuerte también por acá. ¿Qué opina usted, mi estimado Gabriel? Yo creo que el balón iba hacia un costado y la cámara hacia otro. Bueno. No, pero sí, hubo un efecto, porque en primera instancia el balón iba buscando en forma decente. Después yo no creo que el jugador vaya a hacer un centro tan malo. No lo concibo, porque hay una posición clara de que tiene que mandar la pelota al centro. No hay ni siquiera intención de remate al arco. De hecho, la biomecánica que él ejecuta para cobrar se ve que va buscando el centro. No se le ve aquel golpe con potencia, balanceando el cuerpo hacia atrás, buscando mucha fuerza en su disparo para decir que iba directo al arco. Yo más bien creo que fue cuestión del viento. Sí. Podemos observar ahí al fondo, mirá la bandera, sí. La bandera de Nicaragua, azul y blanco, linda, preciosa nuestra bandera, junto a la bandera municipal de Tipitapa. Y luego unos colores representativos del parque,
amarillo, morado, celeste. Aquí Entonces, en Tipitapa. Eso da muestra de cómo está soplando el viento. Sí, muy fuerte. Precisamente, y por eso en cierto momento ustedes ven también que se levanta como una cortina de polvo. Acá en Tipitapa se va a venir el tiro libre. Hay 4 acomodados en la barrera por parte del guardameta Carlos Chavarría. Están 2 buscando cómo pegarle de pierna izquierda y de pierna derecha. Ya solo quedó uno. Se viene el disparo por encima de la cabaña. El disparo buscando el ángulo superior izquierdo, pero se fue demasiado arriba. Continúa ganando el Tren del Norte 1-0. Qué buen resultado está obteniendo en Tipitapa, más allá de que Tipitapa es local, de que quedó en primero de su grupo, también porque se le hizo difícil al Tren del Norte ganarle a este equipo en la temporada regular. De hecho, el juego, ya el segundo partido entre ambos en la fase regular, en la Independencia, fue complicadísimo porque estaban en casa los muchachos de la U17 y prácticamente marcó el punto de inflexión para el rendimiento de los muchachos, porque después de ese desafío se vino el crecimiento, la eficiencia óptima en el terreno de juego, consiguiendo resultados contundentes. Fue una mejoría increíble lo que tuvo este equipo U17. Aquí la robó el Tren del Norte. Este Gómez puede mandar el trazo por el costado izquierdo. Ya lo manda. Ahí está Keylon. ¡Oh! Se le quedó muy atrás el balón. Sí. Pedía mano Keylon Batis y no la concedió el árbitro. La jugada, qué buena. Dos toques de pelota y ya estaba en el área chica el equipo del Real Estelí. Sin embargo, no se pudo concretar el disparo, Marco. Aquí el saque de banda lo termina ganando el equipo de Tipitapa a través de Yasser Castillo. Pendientes de nuestras transmisiones el día miércoles y fin de semana. Mucho fútbol y por supuesto mucho del Real Estelí como institución. Por el costado izquierdo va hacia adelante el equipo local. Sin embargo, ahí llegó muy bien el cierre defensivo. Y ha crecido también la afluencia de personas acá en este campo municipal La Villa. Hemos visto cómo ha aumentado, por supuesto, la cantidad de personas viendo el juego a la orilla del terreno. Mucho apoyo para el equipo de Tipitapa. Y por supuesto tratan de meter presión al equipo del Tren del Norte. Situación que creo por parte de los fanáticos es normal. Y esto es lo que te mencionaba. Este tipo de cosas son las que los niños tienen que evitar, tienen que tratar de no perder la cabeza y mantenerse enfocados en el juego. Y observamos al fondo que los aficionados intentaron meterse en la trifulca y eso no se ha permitido. Y también un camarógrafo. Sí, veo un muchacho que se acercó bastante a tomar fotografías dentro del terreno. O sea, no... diríamos popularmente de replay, un récord Guinness nunca antes visto. Bueno, saludos para Wilfredo Cortés, que está con la libretita y el lápiz anotando, ¿no? Sí, porque a veces lo vemos a Wilfredo allá detrás de la cancha sentado, no está en el lugar preciso donde está la jugada. Se va a venir el saque de banda por el costado derecho. ¿Es o no es? Balón hacia adelante el guardameta. Saludo y un abrazo para nuestro compañero Wilfredo Cortés. Si usted disfruta las mejores postales siempre en nuestras redes sociales, es fruto del esfuerzo y el conocimiento gráfico que tiene Wilfredo Cortés, uno de los mejores reporteros gráficos que tiene el deporte en nuestro país. Muchacho muy esforzado, así que saludos para él y para toda su familia por la excelente labor que realiza. Aquí llegaba Bati de cabeza, pero hay falta nuevamente por elevación. Bati llegaba buscando cómo darle de cabeza, salió el guardameta. Pero yo aquí la revisaría, Frederick, porque fíjate que Batis le gana en el cabezazo y el guardameta salió deliberadamente. O sea, salió demasiado más allá de su área pequeña. Por ende me queda la duda de que si hay falta o no.
Pero el árbitro terminó decretando a favor del guardameta de Tipitapa. En el caso de Hugo Cruz. Continúa 1-0 el desafío. El Tren del Norte sigue ganando el juego. Está dominando hasta el momento el ritmo del partido y también está tratando de mantener los tiempos del partido. Joseph Cruz con el número 7 es el que se viene a la cancha. Más ataque trae el técnico Sergio Iván Rodríguez. Se dio cuenta que, mira lo que te menciono. Y mira cómo me viene dando la razón el propio técnico con el cambio que va a ejecutar. Se da cuenta que está teniendo superioridad numérica en zona ofensiva, que está generando llegadas de peligro y trae piernas frescas, pulmones llenos de aire, condición física al 100% para tratar de buscar el segundo gol, el de la tranquilidad que le puede dar este jugador Joseph Cruz con sus aportes por la banda, sobre todo la velocidad que tiene Joseph para desbordar por los costados. Aquí la controla el club de Tipitapa, ya le recuperó el tren, pero mandaron el trazo hacia adelante buscando a nadie. Sí, creo que tiene que aprovechar el medio campo en donde ha estado ganando mucho balón el equipo Real Estelí, pero sin descuidar la zona defensiva, porque Tipitapa es un equipo muy rápido y que con sus laterales y lo que conoce muy bien el campo le permite llegar con mayor contundencia o con mayor rapidez al área rival. Sin embargo, en este partido, ya en esta segunda parte, no hemos visto que sea así, porque se ha sabido plantear muy bien en el medio campo el equipo del Real Estelí, que es donde está el corazón, porque es donde recupera balón y va hacia adelante. Sí, por supuesto. Aquí el cobro va a ser a favor de Tipitapa, que ahora está jugando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda lo hace el equipo del Tren del Norte. Por la banda derecha. Ahí vemos la asistencia médica inmediata y oportuna del Cuerpo Unificado de Bomberos. A toda máquina atender al jugador del Tren del Norte que está resentido. También ingresó el doctor del equipo rojiblanco y los muchachos también aprovechan para rehidratarse un poco. Hay otros jugadores que se acercan donde esté el técnico para recibir algunas indicaciones, algunas instrucciones de los movimientos que tienen que mejorar o algún cambio en el esquema táctico que vaya a hacer el técnico, porque el fútbol es cambiante. El fútbol puede tener un sistema táctico al inicio del desafío, pero según se van desarrollando las cosas, esto puede modificar, esto puede cambiar. No es estático, no es una ley, no es un reglamento de que se tiene que jugar de la misma manera los 90 minutos. Los dos equipos cambian sus sistemas tácticos y en la medida que uno lo haga, obliga al rival también a modificar su estrategia o su manera de jugar. Ya mencionamos al inicio la diferencia entre táctica y estrategia. Se va a reanudar el desafío, continúa el Tren del Norte ganando 1-0. Recuerde el partido de vuelta el próximo fin de semana en el Estadio Independencia y nosotros vamos a llevarle a todos ustedes los detalles precisos. Sí, los detalles precisos de la posible coronación del Tren del Norte en casa en este Campeonato Nacional de Categorías Menores en el Casillero U17. Por el costado izquierdo el balón le pertenece al equipo de Tipitapa, hacia adelante, ya robó muy bien el Tren del Norte por medio de Gómez. Gómez por la banda derecha y falta. Ahora, hay que destacar que aguante de la afición también, porque de que llegaron han estado de pie animando a su equipo. Vemos muchas pancartas dándole ánimos al equipo local y esperemos que así también se hagan presentes allá en el Estadio Independencia, sí, para que el ambiente sea muy bonito. Claro que sí. Seguramente van a disponer de autobuses para salir de Tipitapa hacia Estelí para ir a respaldar al equipo. Como lo hizo el equipo del Estelí o la institución del Real Estelí. Para los aficionados del tren están de este costado, ya ustedes saben, por motivos de seguridad, así se hace. Por un extremo la barra local y por el otro extremo la barra del equipo visitante, en este caso del Tren del Norte. Y claro que iba a estar la barra Kamikaze diciendo presente el domingo. Aquí se va a venir el cobro. Por parte de Tipitapa se viene el centro, el cabezazo defensivo. La recupera en los 3/4 de cancha Jorvin Murillo, pero llegaba ahí la marcación fuerte de
Maradiaga. Maradiaga entró en esta segunda parte también, o en estos precisos momentos, con el número 12 de cambio. Y es la tercera modificación que ejecuta. Está completo ya el Sergio Rodríguez. ¿Sí? Sergio Iván Rodríguez. Se viene el tiro libre por encima de la cabaña, demasiado alto, sin intención, sin precisión, sin colocación. Sí llevaba potencia, pero no iba al marco. Y aquí con toda calma va a buscar cómo salir el equipo del Real Estelí, porque Tipitapa está ganando poco a poco terreno, jugando de local, pero aún está cayendo 1-0. Se va a venir por elevación. En el medio campo, ahí estaba Batis peleándola. Ya buscó acompañamiento, pero antes muy bien la saga defensiva. Ahora sí, el trazo viene hacia adelante. Se puede venir Batis, salió el guardameta. Anticipar la jugada. Falta nuevamente, señala el árbitro central. Pero qué bien, Batis, no tenemos duda de su gran talento, pero en este encuentro como ha lucido, en el sentido de que cómo le gana la espalda a los defensores en velocidad, en balones aéreos, y eso le permite ser un jugador desequilibrante. Aquí se va a venir el saque de puerta. O mejor dicho, el cobro de la falta que le cometían al guardameta Hugo Cruz de Tipitapa. Hacia adelante por elevación. Balón hacia adelante, la continúa peleando el equipo de Tipitapa. Y hay tiro libre. Peligroso porque es los linderos de los 16:50. Cuando llegaba ahí José Hernández y dejaba la pierna levantada uno de los defensores del Tren del Norte. Cuidado que hay peligro, aquí pueden haber modificaciones en el marcador del desafío en esta jugada. Hay que mencionar que juegan 45 minutos cada tiempo los dos equipos, hay un intervalo de 15 minutos y por supuesto ya están prácticamente adaptándose a lo que es el reglamento del fútbol FIFA, jugando también las medidas, por lo menos las medidas mínimas que establece la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Al parecer el problema es un poco delicado, ingresó de hecho la asistencia médica ya para atender al jugador que está tendido sobre la cancha. Entramos ya a la segunda mitad de este segundo tiempo, precisamente. Las cosas se están poniendo más complicadas para ambos equipos. Real Estelí está ganando 1-0, posiblemente es el que tiene menor presión. Tipitapa está en casa, tiene que buscar el resultado, pero el Tren del Norte está dominando el juego y no tiene contundencia. Eso también genera cierta tensión en el equipo, porque no están concretando las llegadas de peligro que están teniendo. Y recordemos que en la mayoría de los casos es vital sacar el resultado como visitantes cuando son llaves de ida y vuelta, visitas recíprocas, sobre todo cuando cerrás en casa, porque tenés la facilidad o tenés la posibilidad de revertir cualquier marcador adverso que sufras en el juego de ida cuando estás en la portería del rival. Así que atención a esta jugada, cuidado, se puede venir el empate. Hay peligro en la cabaña de Carlos Chavarría, que ubicó a 4 en la barrera. Se va a venir el tiro libre. Se viene el tiro libre, la jugada de Pinta, el disparo. ¡Gol de Tipitapa, que acaba de empatar el marcador! Aprovechó y ejecutó muy bien ese disparo de tiro libre, que llevaba mucha potencia y buscaba el ángulo derecho. Qué tremenda ejecución de este muchacho, qué educación para pegarle con la pierna izquierda, le dio el primer poste, engañó completamente al guardameta, le pegó con potencia, nada que hacer para Carlos Chavarría, el portero del Tren del Norte. Creo que la jugada es meritoria para el equipo de Tipitapa, digo meritoria por la ejecución, a pesar de que el Tren del Norte está dominando el desafío, están teniendo contundencia con esta oportunidad de tiro libre al borde del área. Nada que hacer para el portero, buena ejecución del muchacho de Tipitapa, que hizo estallar en júbilo, por supuesto, a toda la gente que está acá presente viendo el desafío, que está a la orilla del terreno de juego. Celebraron al máximo y ya el partido está empatado. Estamos todavía con tiempo suficiente para que el Tren del Norte pueda buscar el segundo gol y quedarse con el triunfo. Y aquí el equipo de Real Estelí se ve más animado, va hacia adelante. Aquí hay falta, se va a venir el tiro libre. Y después de ese gol, ya el Real Estelí ha adelantado sus líneas, se ve con más entusiasmo. Aquí se va a venir el cobro por el costado izquierdo, tiro libre.
Podría ser buena la oportunidad para el Tren del Norte. Podría venirse el segundo. Ya pitó el central, se viene el centro. Bueno, al final está llamándole la atención a jugadores allá en el área. Ahora sí se viene el centro, el primer palo, el cabezazo defensivo. El rebote lo llegó a buscar el recién ingresado Castro, Josué Castro. Pero terminó resolviendo muy bien en la saga defensiva. Y antes había falta y va a ser saque a favor del equipo local. 1-1 el encuentro y esto nos hace indicar que el partido de vuelta que se jugará en el Estadio Independencia será bastante interesante también. Y creo que ambos equipos podrán dar mayor muestra de sus talentos y de sus habilidades porque el campo te lo permite. Porque es un césped de grama artificial. Bueno, grama artificial. No tiene huecos. No estamos justificando el resultado por el terreno de juego, pero estamos claros de que los equipos van a desplegar mejor todas sus virtudes, todo su talento en el partido de vuelta. Además, recordemos el Clásico Nacional, Real Estelí Dirigencia será el sábado en Diriamba. Posiblemente estos muchachos vayan a tener la facilidad de jugar de noche también en la Independencia. Situación que va a favorecer la cuestión del clima, por supuesto. Así que pendientes a lo que vaya a ocurrir en lo que resta de este partido y por supuesto en el juego de vuelta también. Aquí se va a venir el tiro libre. Cuidado porque así marcó Tipitapa. Rasante por el costado derecho. Se va a perfilar zurda, pero llegó la corrección defensiva. Balón filtrado y estaba el despegue defensivo, el disparo de zurda ahora. Y bien, el guardameta Carlos Chavarría bajo los 3 palos. Y el equipo de Tipitapa en esta parte, después de haber anotado el gol, se ha mostrado con un poco más de gallardía, con mayor coraje, con mayor valor. No se ha milanado. Obviamente la inyección de ánimo que les provocó el gol les permite tener este empuje en esta parte final del partido, y estamos casi en la recta final del desafío. Y, ¿qué te puedo decir? Es peligroso para el Tren del Norte que el equipo de Tipitapa esté manejando el desafío, esté dominando los tiempos del juego, esté manejando el ritmo también del compromiso. Y es peligroso porque el Tren del Norte es el que estaba mostrando la mejor cara. Pero después del gol se han desconcentrado un poco y eso está aprovechando el equipo de Tipitapa, que si bien es cierto, no está tan ordenado dentro del terreno de juego, pero está teniendo la posesión de pelota. Se va a venir entonces aquí el tiro de esquina a favor del Tren del Norte cuando el marcador está 1-1. Ya casi en la recta final de este encuentro. Tiro de esquina por la banda derecha. Se va a venir el cobro, el corazón del área, el cabezazo defensivo oportuno. Llegaba a anticipar el defensor tipitapeño. Ahora busca salida por el costado izquierdo en jugada de contragolpe, pero es uno el que ataca contra 3 del Real Estelí. Pero terminó sacando la falta y eso es muy bueno, aunque no la cantó el árbitro central y va a ser saque de banda. Sabe que acá en Tipitapa hay restaurantes famosos por los termales, la venta de mariscos. Y hay un restaurante famoso que vende pescado sin espinas. ¿Sería malo al terminar el desafío ir a degustar? O ir a los termales de Tipitapa también. Eso es para el dolor de espalda, las lesiones del fútbol que nos ha dejado. El agotamiento físico por tanto jugar en las ligas institucionales, ¿no? Vamos a ir a fortalecer los músculos. Aunque bueno, hay mucho sol por acá, mucha humedad, como que agua caliente. No sé, también por ahí hay que pensarla bien, mi estimado Gabriel. Todo el colectivo de trabajo, el departamento de comunicación de Real Estelí, tenemos que seguir laborando este domingo, así que pensándolo bien, ya nos están indicando que hay que trabajar. No estemos pensando en termales. Almorzar, a comer pescado sin espinas y después a seguir laborando. Todo sea para la satisfacción de nuestros fanáticos, los aficionados rojiblancos. Por ellos trabajamos nosotros. Balón hacia adelante por el costado izquierdo. Qué bien llegó la pierna defensiva allí de Figueroa. Pero se ha poblado mucho la zona o la mitad de cancha del Real Estelí. Se ha poblado de jugadores de Tipitapa, que hay otro encontronazo. ¿Qué te ha parecido el comportamiento de la afición de Tipitapa en este juego?
Creo que sí, muy bien. Vimos solo en una ocasión, creo que algunos aficionados ahí como que se emocionaron un poco y querían aportar a desaportar a los jugadores. Pero eso no se puede hacer tampoco. Pues, No pueden ingresar. Tu intención sea desapartarlo, pero yo creo que... Lo que me gusta es que si vos te fijas en la parte derecha, en el fondo hay mantas rojiblancas, está la afición del Tren del Norte y cerca está la afición de Tipitapa y no pasa nada. Sí. Es pasión del fútbol, se convive con la pasión del fútbol y se mantiene el ambiente festivo, ¿no? Porque al final es una fiesta para estos niños, esta final de ida de la categoría 17. Sí, que también les permite asumir grandes compromisos para su futuro en la carrera, porque ya de 17 años, pues como la edad para darle el salto también, para mostrar sus mejores cualidades y estar pronto escalando paulatinamente, y qué mejor que hacerlo con una institución como el Real Estelí, en el caso de los jugadores del Tren. Y los jugadores de Tipitapa buscar una oportunidad, que no nos podemos ir muy largo, porque Tipitapa, Masaya, que tiene varios equipos, tiene uno en segunda, uno en primera, la misma Capital que tiene 3 equipos, Mazatepe, que en su momento tuvo equipo en primera división, actualmente tiene equipo en segunda división. O sea, si nos vemos en el entorno, hay equipos donde pueden calzar estos muchachos y terminan haciendo un gran trabajo. Saque de banda, retrocedido. Tiene que mandarle por elevación porque llegaba la presión. 3/4 de cancha. Hacia adelante el balón, se puede venir el segundo de Tipitapa. Salió bien el guardameta. Y aquí viene el centro, sí. Y estaba bien el defensor Figueroa. Pero antes de todo lo que sucedió había una falta. El guardameta había salido muy bien en la primera instancia, pero posteriormente el balón quedaba suelto y se vino el disparo a Marco, pero ya era anulada la jugada porque había una falta. Sí, por supuesto, queda inválida la acción, se aplica el reglamento y el árbitro, que como te mencionaba en el primer tiempo ha estado muy fino, con una labor muy buena en este desafío, se ha mostrado a la altura de una final y ha mantenido el orden también a pesar de los contratiempos que han habido en el temperamento de los jugadores. Todo se ha mantenido en calma por acá dentro de la cancha. Aquí se viene el saque de banda por un costado. Este es el canal de YouTube del Real Estelí. 1-1 el encuentro. Va a cobrar el jugador del Tren del Norte. En el caso de Fredman Molina, con el número 8 en su camiseta. Ya mandó el trazo hacia adelante por elevación, buscando a Ognar, que finalmente no podía darle. Aquí era Gómez, que buscaba la demarcación, pero lo terminaron derribando. No hay falta, el trazo hacia adelante, se va a un costado y el balón le continúa perteneciendo al Tren del Norte. El saque de banda, muy bien por el costado izquierdo. La robó el club tipitapeño. Jeremy Murillo va hacia adelante. Me gusta mucho que el partido haya sido en domingo, porque las familias tienen más tiempo para ir a apoyar a los muchachos. Sí, por supuesto. Recordemos que por tradición, por herencia, el domingo es el día de descanso, el 7º día de la semana. Día familiar, día para hacer cosas en conjunto. Bueno, hay algunos casos aislados donde hay personas que laboran el domingo por la naturaleza de sus funciones. Es la nuestra también, los directores técnicos que hacen su trabajo, los jugadores de hecho que su trabajo a temprana edad, siendo niños, se le puede llamar, tal vez no un trabajo, pero sí tienen un deber voluntario que ellos han adquirido, que es representar a cada una de las instituciones deportivas con las que juegan, Real Estelí y Tipitapa, y el resto vienen a disfrutar el partido. Podemos ver, no menos nosotros acá, donde está la afición, que hay niños con sus padres, hay jóvenes con sus padres, hay abuelitos también por acá, hay señoras incluso embarazadas también que han venido por acá a disfrutar de este duelo. Pero mira cómo va creciendo el área de comunicación de cada uno de los equipos también, y el Real Estelí es un ejemplo en eso. Transmisiones en vivo de los partidos de las diferentes categorías.
presencia en las redes sociales. Cuando aquí se ve en el tiro de esquina, el segundo poste. Le pegaba de zurda Gómez, pero el guardameta rechazaba muy bien. ¡Qué buena acción! Pues te comentaba, Frederick, que por ejemplo, hemos observado que en Tipitapa tienen a alguien grabando. Y también tienen un camarógrafo asignado. Por supuesto, eso es parte del esfuerzo y la evolución, el compromiso y la disposición que tienen los encargados de este equipo de Tipitapa de proyectar un poco, ¿no?, la imagen del equipo a través de las redes sociales, que sabemos que exponencialmente es la comunicación que más está teniendo auge en estos momentos, un impacto tecnológico increíble en estos tiempos, en el pleno arco de este nuevo milenio. Y de hecho vimos al compañero, al colega, vamos a decir colega, ¿no?, de comunicación del equipo de Tipitapa, que estaba a toda velocidad buscando la mejor toma, ¿no? Incluso ingresó al terreno de juego a buscar el mejor ángulo para la fotografía, ¿no? Así que, de hecho, felicitamos al equipo de Tipitapa por este esfuerzo, felicitamos al amigo que está con la labor de ser reportero gráfico de este equipo. Mucho entusiasmo, compromiso y voluntad, por supuesto, con el deporte y con el equipo de su ciudad. Y así lo hemos visto también en varios equipos, y es que creo que el Real Estelí, que ha sido pionero en este aspecto, hay equipos de segunda división que se han venido fortaleciendo. Aquí Bati se quitaba la marcación del portero, pero se le fue muy largo el balón con un pequeño desvío que el mismo guardameta sí se va a ir a tiro de esquina. Y el portero habrá resentido sobre el césped, va a ingresar nuevamente la asistencia médica. Me parece que el equipo de Tipitapa, ya en la recta final del desafío, está apostando a guardar el empate. Y me parece que estas estrategias de ganar un poco de tiempo se refieren exclusivamente a eso, a preservar el empate, porque saben que el Tren del Norte ha recuperado terreno, ha estado jugando mejor. Se le va a complicar de visita si no obtienen al menos el empate. Hoy domingo, el equipo de Tipitapa. ¿Cómo dice la canción? Tipitapa, Tipitapa. Estamos en ambiente, ¿no? Sí, claro. Un gran ambiente futbolístico que se vive acá en Tipitapa. Se va a venir el cobro de esquina. Podría aprovecharle el Tren del Norte. Y bueno, pues nosotros al terminar el juego serán unos 120 kilómetros de recorrido de Tipitapa a Estelí. Continuar laborando en Estelí y prepararnos para otra semana cargada de trabajo, porque tenemos Copa Primera el miércoles, jornada 8 y Clásico Nacional incluido el próximo sábado. Posiblemente domingo las finales de vuelta de categorías menores U13 y 17. Y en la mañana, el domingo, el debut de nuestro equipo femenil en el Clausura 2020 de la Primera División Nacional. Gran fin de semana para llevarle transmisión esta semana para planificar todas las labores. Excelente. Muy bien. Siempre enfocados, ¿no? Todo sea por que la fanaticada rojiblanca tenga todos los detalles, todos los pormenores de nuestras distintas disciplinas deportivas. Y bueno, nuestros ciclistas van a partir a Guatemala esta semana también. Van a participar en una carrera organizada por la federación de ese país centroamericano, clásica de verano en Coatepec, que cerca en la frontera con México. Nuestro equipo de baloncesto va a continuar en el Carlos Ulloa Memorial. Así que tenemos deporte y mucho trabajo esta semana, ¿no? Bendecido, porque sin trabajo hay bendición. Pues así es, por supuesto. Se viene el córner al corazón del área, el cabezazo de Gómez, pero antes llegaba uno defensivo aquí, pierna levantada, no sanciona la falta. El árbitro central ya va a despejar. Incursionó ya en este cierre del encuentro Derek Hueste con el número 11. Incursionó Derek Hueste con el número 11 por parte del equipo del Tren del Norte. Aquí el saque de banda le continúa perteneciendo a los rojiblancos, porque están presionando, adelantaron sus líneas en busca de obtener la victoria jugando de visitante. Bueno, aquí hay que mencionar, el gol de visitante cuenta y ya tenemos dos en caso de un empate. Si allá el resultado en el Estadio Independencia es de 0. Sí, avanzamos por... Normalmente, para aclararle a la gente también cómo funciona el sistema de los goles de visitante, cuando los dos equipos tienen la misma cantidad de goles anotados, el criterio de desempate es que va a favorecer al que haya marcado más goles como visitante. No es que el gol de visitante cuente 2, no es que aquí Real Estelí ganó 2-1, no. El marcador persiste 1-1.
en caso de que se mantenga la misma cantidad de goles anotados para los dos equipos, el resultado va a favorecer al que haya anotado más goles de visita. Sencillo, ¿no? Sí. Por elevación, allá va a salir el guardameta, salió muy bien, con toda calma, con tranquilidad y seguridad, Carlos Chavarría. Bueno, yo creo que en cualquier momento va a terminar el desafío, me parece que ya los equipos están agotados físicamente y el empate va a persistir. No, y me parece un resultado muy valioso para el equipo del Tren del Norte. En una cancha difícil, en un clima al que no están acostumbrados los jugadores, y jugando de visita, conseguir un empate es muy valioso. Se fue el balón por la última línea. Aquí se va a apurar el guardameta a cobrar porque saben que es importante ganar en casa. Mientras que para el Real Estelí es importante conseguir el empate. Balón por elevación. Pasó los 3/4 de cancha y estaba el cabezazo defensivo. Este Real Estelí en YouTube, el canal. Hacia adelante. Yo creo que aquí el juego es muy aéreo, muy pelotazo, precisamente por el terreno. No te permite tocar de manera rasante. No te permite que algunos jugadores saquen a dote sus individualidades. Todo lo contrario, vamos a ver la próxima semana en el Estadio Independencia, que yo creo que las individuales van a jugar un papel muy importante, y más allá de eso también los balones rasantes y los trazos de costado a costado, no solo por elevación, sino también a ras de césped. Hacia adelante, saque de banda. La pierna defensiva e indica el árbitro central que finalice el encuentro. Empate que a mí me huele sabor a victoria para los estilianos, porque es un campo difícil, un equipo muy complicado y que tuvo una barra muy insistente. De esta manera nosotros ponemos punto final a nuestra transmisión. Agradecemos la atención que nos han prestado. Gracias por seguir al Real Estelí en sus distintas plataformas digitales. Gracias por estar en sintonía de nuestro canal de YouTube. De nuestra parte para ustedes, tengan un feliz domingo. Será hasta la próxima. Que viva el Tren del Norte.